Gracias, hermanos. Bien. Qué bendición el poder ver personas jóvenes sirviendo al Señor, ¿verdad? Y la sorpresa de que Sam habla español también. Fabuloso. Hermanos, es una bendición poder estar con ustedes el día de hoy. La semana pasada el pastor Roberto nos ayudó a ver los peligros que vamos a enfrentar cuando estamos tratando de ser fieles hasta el fin. Segunda de Pedro es una carta donde el apóstol Pedro está escribiendo un poquito como un testamento a esta siguiente generación de discípulos en la edad apostólica, donde los apóstoles ya estaban muriendo, pero los nuevos cristianos se estaban preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hemos de esperar? Porque muchos de ellos pensaban, bueno, a lo mejor Jesús ya va a regresar y va a regresar ahora mismo. Pero Jesús se estaba tardando y no regresaba. Capítulo 1, el apóstol Pedro dice, hermanos, Dios quiere que seamos fieles hasta el fin. Aquellos que han heredado una fe igualmente preciosa como la nuestra, estén fieles. Va a haber dificultades, pero tú tienes que seguir creciendo. Si tú te enfocas en Cristo, si sigues transformando a su imagen en discipulado, si empiezas a aferrarte a la palabra de Dios y la compartes en misión, vas a crecer. No vas a quedarte estancado. Pero va a haber retos, ¿verdad? La semana pasada el pastor Roberto habló de los falsos maestros, habló de aquellos que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los reconocemos? Bueno, son personas que están enfocados en satisfacer sus propios deseos. Son personas que usan al rebaño para su propia ganancia, por inmoralidad. Y usted ve la lista en el capítulo 2 de sus vicios, de sus faltas y de cómo ellos atraen a otros al camino de perdición. Pero en el capítulo 3 el apóstol Pedro nos dice, ¿saben qué? El destino al que el Señor Jesús nos ha llamado, tarde mucho o tarde poco, tiene el propósito de que crezcamos no solamente fieles en la fe, sino también en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Cuando yo estaba chiquito, yo tendría como que será unos 6 años, 5 o 6 años. Mi papá trabajaba en una bloquera, hacían bloques de concreto. Y estaba como a unos 15 minutos caminando de donde vivíamos. Y mi mamá era ama de casa, se quedaba en casa, pero todos los días le llevaba de almorzar a mi papá, a mediodía. Entonces, ese día mi mamá llevaba muchas cosas, llevaba un equipo que le pidió a mi papá que llevara y no podría cargar conmigo y con mi hermana. Tenía una hermana chiquita, yo tenía unos 6 años, mi hermana tendría como 1 año y medio, 2. Y mi mamá me dijo, hijo, voy a llevar el almuerzo a tu papá y quiero que cuides a tu hermana. Por cierto, si usted está en casa, no deje a un niño de 6 años cuidando a uno de 2. Pero mi mamá me dice, mira, ¿ves mi reloj? Esto que pongas atención, porque cuando esta manecilla llegue aquí, yo voy a regresar. Y mi mamá me apuntó más o menos media hora pensando, no hay ningún problema. Entonces dije, bueno, está bien, ve el reloj, cuando la manecilla llegue aquí, yo voy a llegar. Entonces mi mamá agarró sus cosas, se fue y yo me le quedé viendo al reloj. Y yo vi la manecilla que se estaba moviendo y llegó en 30 segundos al punto donde debía llegar. Mi mamá iba a la esquina y yo salí, ¡mamá! Mi mamá no me oyó, mi mamá se fue. Y yo me quedé viendo la manecilla y la manecilla seguía dando vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta y mi mamá no llegaba. Entonces lo que para mi mamá era media hora, para mí me parecía una eternidad futura. ¿Y qué empecé a hacer? Pues empecé a desesperarme. Empecé la niña llorando y no se callaba. ¿Y qué hice? No, pues le di 1 kilo de plátanos que se comiera. Se echó 1 kilo de plátanos y después del kilo de plátanos los perfumes. No, mi mamá llegó y la casa era hecho un desastre y los 2 chiquillos chillando. ¿Qué pasó? No te dije que vieras la manecilla. Cuando llegara, mira la manecilla que va a llegar. Dije, ay mamá, es que yo vi la otra manecilla, el segundero. Mi mamá me dijo, ponle atención al minutero y yo vi el segundero. No, pues la desesperación, el llanto y el desastre. Algunas veces, cuando nosotros no medimos el tiempo de manera correcta o usamos nuestro tiempo de manera correcta, es posible que nos desesperemos. ¿Le ha pasado a usted? ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? El esposo, ¿verdad? Vámonos, ya súbanse al carro, tenemos que irnos de viaje. Ahí vamos, ahorita. Nomás me estoy poniendo el maquillaje. Pues ya llovió, ¿verdad? O cuando usted está esperando que le llegue un producto que ordenó en Amazon. ¿Cómo está? Revisando cada 5 minutos el teléfono, ¿verdad? ¿Dónde vaya en tránsito? Y esperando hasta que le llegue en la puerta y ya por fin. Esperando. Vivimos en una cultura donde a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Y el problema con la desesperación es que a veces ponemos nuestros ojos
en las medidas equivocadas, medimos los tiempos mal. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasan es que estamos acostumbrados, viviendo en esta cultura instantánea, a tener todo barato y rápido, ¿no? ¿Cómo cocinamos nuestra comida? Métela en el microondas, ¿verdad? Comidas congeladas, ya preparadas, son comidas, a veces saben como si fueran de cartón, pero es lo que nos echamos, ¿verdad? 30 segundos lo pone uno, listo, ya está. Rápido. A veces queremos que Dios nos conteste, también como la comida instantánea en el microondas. Señor, yo te dije ayer rápido y no me has contestado. Y a veces uno se desespera a la respuesta de Dios. Jesús dijo que iba a regresar pronto. Y ya son casi 2000 años y Jesús no regresa. Y algunas veces nosotros en nuestra vida vivimos abrumados, y si los problemas se empiezan a apilar, tenemos la tentación de a veces sentirnos desesperados y decimos: Señor, ya ven, sácame de esta. A veces queremos que la venida de Cristo sea como un válvula de seguridad. Me sacas de esta. Y ya la hicimos. Pero ¿qué tal cuando la vida va buena? Cuando somos jóvenes, cuando tenemos dinero, cuando estamos divirtiéndonos, cuando estamos enamorados. No, Señor, espérate tantito, ¿verdad? No regreses todavía porque ahorita está bien. Corremos el riesgo de desesperarnos, a veces perder la esperanza, decir: Señor, sácame de esta porque siento que me muero. O corremos el riesgo de pachangueárnosla también aquí, que decimos: ¿sabes qué, Señor? Mejor que tu reino se espere tantito. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero si puedes darnos el de la semana, todavía mejor, ¿verdad? Y venga tu reino, pero todavía no, Señor, todavía no. Mejor ya que esté viejito, ya que me duela, ya que no esté tan guapo, ya que no me vaya a casar todavía. Espera tantito, Señor. Todavía tu reino no venga. O nos volvemos complacientes o nos desesperamos. ¿Cómo vivir la vida a la luz de la eternidad en nuestro contexto presente? Jesús nos dijo: pon atención a los tiempos, pon atención al reloj. Pero algunas veces vemos la manecilla equivocada. Mira, antes de leer 2 de Pedro capítulo 3, lo que Pedro nos va a decir, en Lucas capítulo 12, esta semana lo leímos en nuestro plan de lectura. Jesús le dice esto a sus discípulos y a la multitud que le oía. Lucas 12, versículo 35, Jesús dice esto, dice: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Ceñidos vuestros lomos. Estén vestidos, no estén desnudos. Ceñidos vuestros lomos es que su ropa esté puesta, que estén vestidos, manténganse vestidos, dice, y sus lámparas encendidas, listos y despiertos. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, pues a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús les dijo a sus discípulos: el amo viene. ¿Cuándo? Cuando usted no piense. Como un ladrón en la noche. Esté vigilante. En la Biblia y en la teología eso es lo que se conoce como el segundo regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero su regreso es inminente. Puede ser en cualquier momento. Mira lo que pasa con algunos, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices tú esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre toda su casa para que a tiempo les dé su ración? Mire qué es lo que Jesús está buscando, dice: personas fieles y prudentes, sabias. Tú vas a tener que decidir cómo vives tu vida a la luz, en este tiempo, a la luz de la eternidad. En Efesios, el apóstol Pablo nos dice: miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué haces con tu tiempo? Es una expresión de tu fidelidad y tu sabiduría, o tu necedad y tu complacencia. Vas a ser fiel.
Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El siervo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá, ¿con quién? Con los infieles. La pregunta que Pedro nos va a hacer el día de hoy es esta: cuando Jesús regrese, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar como fieles, vigilantes, alertas, dispuestos, ocupados en sus negocios? ¿O nos va a encontrar dormidos, complacientes, abusando de los recursos que Dios nos dio y desperdiciando el tiempo y la vida que Él nos otorgó? ¿Cómo nos va a hallar Jesús? Vivimos, hermanos, en un contexto tóxico y desesperante de lo que la gente espera de las cosas finales. Entonces, mi deseo el día de hoy es hablar con usted en 2 de Pedro capítulo 3. Si tiene su Biblia, le invito a abrirla. Tercer capítulo de 2 de Pedro. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo vencer y cómo responder a la desesperación tóxica de la complacencia escatológica. Pastor, ¿qué es eso de la complacencia escatológica? Bueno, no hemos tenido mucho tiempo antes de hablar de esto, pero la palabra escatología en teología es la doctrina de las últimas cosas, los últimos tiempos. Pedro en su segunda carta nos va a equipar para vivir en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Esos son los tiempos en que estamos viviendo hoy. Pero vivimos en un contexto donde las personas y nuestra cultura viven una desesperación tóxica. ¿Por qué? Porque hay complacencia por todos lados. Como 2 de Pedro nos va a decir, la gente sabe del regreso de Jesús, pero la gente lo dice más bien como una burla, ¿no? A veces en las películas aparece como la segunda venida, como algo irreal, como algo que nunca sucede. Pero vivimos en un contexto también donde la gente ya no tiene esperanza, donde la gente piensa que lo único que hay está de este lado. Del otro lado, ¿quién sabe? Ahorita tú come, bebe, pachanguéatela, porque después, ¿quién sabe? ¿No has oído? Solamente se vive una vez. Por tanto, dale vuela a la hilacha, ¿verdad? Ahorita, mientras estás joven, las parrandas, las fiestas, disfruta, porque después, ¿quién sabe? Bueno, ¿y qué de Dios? Bueno, de Dios ya que estés viejito, te arrepientes en tu último momento y ya, ¿verdad? De panzazo pasa al cielo. Oye, ¿quién te asegura que vas a tener una oportunidad de arrepentirte? ¿Quién te asegura que vas a llegar a viejo? ¿Quién te asegura? Y si la eternidad es real, y si Cristo realmente regresa, ¿vale la pena echarte un volado en la eternidad nada más por el placer temporal de este mundo? Porque cuando Jesús regresa, la enseñanza bíblica es que Él regresa a juzgar los vivos y a los muertos. Tú y yo, cuando Jesús regrese, vamos a darle cuenta de nuestra vida a Jesús. ¿Qué tipo de vida vas a presentarle? Señor, aquí está mi vida completamente desperdiciada. ¿En qué? ¿En el juego? ¿En la parranda? ¿En el dominó? Es que, Señor, yo jugaba la baraja tan rico. Las carnes asadas que me aventaba con la familia y las modelo, ¿verdad? Que son para la calor. Porque ahorita en el verano aquí en Texas hace mucho calor, entonces pues hay que refrescarse. Oye, ¿qué te dejó todo eso? No, pues nada. Como la hierba del campo que hoy está aquí y mañana no. ¿Cuánto valió tu vida para la eternidad? No, pues que todo lo que hice lo hice para disfrutarlo aquí. Pues entonces, como habrás leído, a lo mejor si estás leyendo el plan de lectura bíblica, vas a ser como el rico y Lázaro, ¿te acuerdas? También en Lucas, un hombre rico que hacía banquete en su casa todos los días, vivía en abundancia, un mendigo, anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Y un día ambos se mueren. Conscientes, el rico levanta sus ojos en tormentos en el Hades y ve a lo lejos del otro lado, en el seno de Abraham, en el paraíso, ve a Abraham y ve a Lázaro. Le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que me dé un poquito de agua, que refresque mi lengua con un poquito de agua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, hijo, tú tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males. Él aquí es consolado, tú eres atormentado. Y dice el rico, híjole, ¿sabes qué? Tengo unos hermanos, manda a Lázaro para que les advierta porque no quiero que vengan a este lugar de tormento.
Y Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. No, pero si alguien se levanta entre los muertos, van a creer. Y Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas y creen, ni porque alguien se levante de entre los muertos van a creer. ¿Adivina qué? Ya alguien se levantó de entre los muertos. ¿Quién es ese alguien? Cristo Jesús. Jesús regresó de entre los muertos a una vida indestructible. En su primera venida, con su muerte y su resurrección, Jesús ganó la vida eterna y la ofrece gratuitamente a todo aquel que se arrepienta y venga a Él. Pero aún así la gente le rechaza. Bueno, este mismo Jesús que vino en su primera venida a salvarnos, va a venir una segunda vez, no como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando Él aparezca, no va a haber un lugar donde los incrédulos van a poder esconderse. Pero ¿por qué no viene todavía? ¿Por qué no viene? Porque en medio de esta toxicidad, aquellos que están cómodos, aquellos que están invirtiendo toda su vida en este mundo, Dios quiere que su iglesia los despierte a la realidad de la vida en Cristo. Y de eso nos va a hablar 2 de Pedro. Entonces, tiene su Biblia, busque 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a hablar de cómo podemos responder a una cultura tóxica que vive en desesperación y que vive complaciente en cuanto a las cosas de la eternidad y de la venida de Cristo. 2 de Pedro 3. Vamos a ver 3 cosas el día de hoy. Pero antes de compartir lo que Pedro dice, déjeme darle un mapa a grandes rasgos de cómo funciona la escatología bíblica. ¿Cuál es el plan de Dios para los últimos tiempos? En su Biblia, especialmente en el tiempo de Jesús, los judíos creían que había 2 grandes eras, 2 periodos de tiempo enormes. El primero de ellos era lo que ellos llamaban la era presente, este siglo, la era presente. Todos nosotros vivimos en la era presente. La era presente comenzó cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1. Desde Génesis 1 es la era presente, pero los judíos sabían que había una era venidera. Un nuevo tiempo, un nuevo periodo donde Dios iba a cambiar todo lo que vivimos aquí en esta era. La era presente y la era venidera. Ahora, ¿cuándo viene la era venidera? La era venidera viene y es introducida a través del reino de Dios. Los judíos tenían en los profetas la visión de que un día Dios regresaría a restaurar la creación. Un día Dios haría a un lado el pecado, traería una justicia perdurable y perfecta para restaurar la creación, y aún los animales, la creación misma iba a ser restaurada. El león y el cordero iban a pastar juntos, una víbora junto a un niño pequeño, y no iba a haber daño. El reino de Dios iba a ser lo que iba a traer esta era venidera de bendición, de paz, de prosperidad, la venida del reino. Y con el reino vendría el rey, el Mesías. Es el Mesías quien traería este reino. Entonces, todos nosotros vivimos en esta era presente hasta que el rey venga y el reino venga. Lo que los judíos no entendían es que el rey o el Mesías vendría en 2 etapas. Porque la realidad de los profetas es esta: cuando el reino venga, por ejemplo en Malaquías dice que los malos iban a ser como pasto en fuego, como estopa. ¿Usted ha prendido una estopa o pasto, paja? ¿Cómo prende la paja seca? Rápido, ¿verdad? Cuando el reino venga va a acabar con todos los impíos. No va a haber maldad en el reino de Dios. ¿Cómo es que iba a Dios a acabar con los impíos cuando somos pecadores? Bueno, la Biblia nos habla de un Mesías, de un rey que vendría a salvar y un rey que vendría a juzgar. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Bueno, los judíos lo veían todo empalmado, pero el Nuevo Testamento nos deja ver que lo que Jesús hizo es primero venir a salvarnos, eso es la cruz, y abrir un periodo de tiempo en esta era presente donde Dios invita a todas las personas, antes de que venga el reino en juicio, invita a las personas a arrepentirse. Esta era presente es lo que el Nuevo Testamento menciona como la iglesia. La iglesia y el mandato de la Gran Comisión son este periodo de tiempo en nuestra era presente donde Dios está invitando a todas las personas a creer en la venida del Rey que vino a salvarnos, pero también en su regreso. El Rey va a regresar. ¿A qué? A traer su reino. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Daniel capítulo 9 y en otros pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, que cuando el Rey venga, Mateo capítulo 24, Jesús habló de ello, cuando el Rey venga, antes de que venga el reino y la era venidera, va a haber un tiempo al final de la era presente de gran tribulación, de gran dolor. Primera y segunda Tesalonicenses nos hablan acerca de la venida de un hombre de pecado, el anticristo, luego Apocalipsis. Un día de estos vamos a desempacar todo lo que sucede aquí.
Lo que es importantísimo que usted sepa y no pierda de vista es esto. Hay algo que es cardinal a nuestra fe como cristianos. Primero, Cristo vino a salvarnos con su muerte, sepultura y resurrección. Pero parte de este evangelio es que no nada más murió por nuestros pecados y resucitó. El mismo Jesús que resucitó va a regresar de manera visible. ¿Recuerdan el libro de Hechos? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo va a regresar de nuevo. Jesús regresa de manera visible, resucitado como el Rey, por los suyos, pero también a juzgar al mundo. No todo el mundo está de acuerdo con esto, pero mi postura personal y teológica es que Jesús regresa primero, antes de traer el reino, regresa por su iglesia. Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto. Vamos a hablar de ello después. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de esto. El arrebatamiento de la iglesia y después esta tribulación son 7 años que culminan con la segunda venida de Cristo y el comienzo de su reino milenial. Dice, pastor, ¿de qué estás hablando? Este resumen que le acabo de dar es lo que vamos a estudiar cuando hablemos de escatología, la doctrina de los últimos tiempos. Pero lo que quiero que usted tenga en mente es esto. Cuando Jesús discipuló a los primeros discípulos, les dijo, yo los voy a salvar. Eso es mi muerte y resurrección. Esta es mi fe. Pero lo que les va a dar esperanza es saber que yo voy a regresar y cuando regrese voy a traer mi reino. Pero mientras tanto, quiero que sepan que tienen una misión. Los voy a dejar aquí en este mundo con un propósito. Si no, yo me los llevaría. Jesús nos dejó aquí para hacer una extensión de lo que Jesús comenzó. Cristo nos dio el privilegio de ser sus embajadores trayendo su mensaje de salvación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza de la iglesia es lo que vence la toxicidad de un mundo sin esperanza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? 3 cosas que nos dice Primera de Pedro. Lo primero es esto. Los fieles discípulos de Cristo vencen la complacencia escatológica cuando conscientemente viven su vida de acuerdo al tiempo de Dios. En otras palabras, cada día que estemos vivos en este mundo, cuando abrimos los ojos, tenemos que tomar una decisión consciente de para quién vamos a vivir el día de hoy. ¿Lo vamos a vivir para Dios o lo vamos a vivir para hacer lo que nos dé la gana? Y para poder decidir conscientemente vivir de acuerdo al tiempo de Dios, tenemos que saber 3 cosas. Primero, ¿cómo es que Dios ha actuado con la humanidad rebelde en el pasado? Porque nos va a ayudar a discernir las dificultades del presente. ¿Cómo es que Dios ha actuado en el pasado? ¿Cómo es que Dios quiere que viva mi presente? ¿Y qué es lo que me espera en el futuro? Usted y yo nos vamos a desesperar si no sabemos en qué consiste este viaje. Cuando yo era niño, 6, 7 años, nos íbamos a visitar a mi abuelo a veces. Mi abuelo vivía en un pueblo a 3 horas y media de la ciudad, muchas curvas, era un viaje largo. Para un niño de 7, 8 años, un viaje de 3 horas y media es la muerte. Al principio salíamos bien, la primera hora, la primera media hora iba todo bien y luego empezaba a pelear en el asiento de atrás con mi hermana. Ya cálmense muchachos, mi papá gritaba y nos calmábamos. Cuando íbamos ya 2 horas, le decía yo a mi papá, papá, ¿ya llegamos? No hemos llegado. Porque si ya hubiéramos llegado, no estaríamos en el carro, ¿no? No hemos llegado. Ah, ok. 5 minutos más tarde. Mamá, ¿ya mero llegamos? No, todavía no llegamos. Todavía falta 1 hora. Ok. Otros 5 minutos. Mamá, papá, ¿ya mero llegamos? ¡Ah! Ya no me preguntes. Si me vas a estar preguntando cada 5 minutos si ya llegamos, ya te dije, va a tomar 1 hora, ya te dije, juega con tus juguetes atrás. No hemos llegado. Algunas veces la venida de Jesús se siente así, ¿no? Un viaje cada vez más y más largo. Y Señor, ¿cuándo, Jesús? Todavía no. 2000 años vamos. Y todavía no. Pero Él nos dice, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué tan cerca? Un día más cerca. ¿Cómo vamos a vencer la impaciencia? ¿Cómo vamos a vencer la complacencia? Lo primero, mire lo que dice en el versículo 1 al versículo 7. 2 de Pedro 3, 1 al 7. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire cómo comienza Pedro en el versículo 1.
Dice, hermanos, esa es la segunda carta. ¿Cuál es la primera carta? Posiblemente primera de Pedro o otra carta que ya no tenemos. Pero Pedro les dice, hermanos, no es la primera vez que ustedes oyen esto. Y lo que quiero hacer es que quiero despertar su limpio entendimiento. Yo sé que en esta iglesia nunca sucedería algo así. Pero ¿le ha pasado que usted algunas veces está en un sermón y de repente... Pastor, es que cuénteme un chiste o algo. Mire, hay cosas que a lo mejor le puedo amenizar un poquito más, ¿verdad? Pero hay cosas que no son para entretenerle, son lo que son. Es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es para entretenernos. No puedo competir con una película que tiene efectos especiales, ni soy un cómico, ¿verdad? Y Pedro les dice, hermanos, algunas veces es necesario despertarnos. Ay, es que el pastor predicó otra vez de la venida de Cristo. Eso yo ya lo sé. Eso tú ya lo sabes, pero la pregunta no es lo sabes, sino ¿esto tú ya lo vives? Esa es otra historia, ¿verdad? A todos nos pasa, hermanos. A veces llego a la casa cansado y voy a leer mi Biblia, ¿verdad? Me pongo a leerla y Pedro dice, despierta. Este mundo va a tratar de anestesiarte. Este mundo va a tratar de arrullarte. Cuando quieres enfocarte en las cosas de Dios, ¿sabes qué es lo que va a hacer el mundo? La 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 la. Ahí va uno, ¿verdad? No. Despierta, Pedro dice, despierta y mantente alerta. ¿Por qué? Porque Cristo viene y va a venir cuando no sepas o lo esperas. Así que despierta y ponte alerta. Dice, quiero despertar tu entendimiento. ¿Por qué? Porque te voy a pedir que tomes una decisión consciente de cómo vas a vivir tu vida. Tienes que conscientemente y de manera alerta decidir cómo vas a pasar tu tiempo. Versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, no podemos darnos el lujo de que se nos olvide la palabra de Dios. Tienes que aferrarte a ella en tu mente, tienes que recordártela. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Josué? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si cuando llega el problema, si cuando llega la decisión en tu día, en tu presente, dices, híjole, yo leí el otro día, ¿y cómo decía el versículo? Si empieza con, ándale, ayúdame, ¿cómo empieza? Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, eso dice la Biblia. No, pues ya, ¿verdad? Dice, recuerda las palabras que Dios te dio a través de los profetas, los apóstoles. Eso es para tu bien. No te andes con dichos o refranes, las palabras de Dios. Versículo 3 dice, sabiendo. ¿Por qué necesitas la palabra de Dios? Porque sabemos esto, que en los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Estos, desde la venida del Mesías estamos viviendo en los últimos días antes de que Él regrese de nuevo a traer su reino. Estos son los últimos días. ¿Cuánto duran los últimos días? Duran hasta que Él venga. Puede ser mañana, puede ser hoy mismo, pueden ser en el tiempo que Él quiera, pero esos son los últimos tiempos, y los últimos tiempos son la última oportunidad de arrepentirte. Y si tú la desperdicias, ya no va a haber más. Los últimos tiempos. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mire cuál va a ser la temperatura y la atmósfera en los que los creyentes van a tener que vivir. Personas que saben de la venida de Cristo y van a decir, pues ya pasó el minutero y el segundero muchas veces y Jesús no regresa. ¿Dónde está? O gente incrédula que dice, ¿y a ti quién te asegura eso? ¿Quién te asegura? Oye, ¿y si estás equivocado? ¿Qué van a tratar de plantar? Duda. O a lo mejor complacencia misma, ¿verdad? A lo mejor tú mismo dices, sí, yo ya sé que Jesús viene y que el rapto y todo esto, pero está tardando. Yo aquí mejor me acomodo en mi banca. Aquí mejor yo estoy a gusto, no hagan olas, ¿verdad? Yo aquí estoy bien. Vas a escuchar personas que van a decir, no es para tanto. Tú te estás convirtiendo en muy fanático. Eso de Cristo y que Él viene y que decirle el evangelio. ¿Sabes en quién pienso yo cuando oyo personas que el fin viene? Pienso en personas que se paran en una esquina y tienen esos anuncios, ¿verdad? De sandwich board, el fin del mundo. Gente fanática.
Esto no es para tanto. La palabra que Pedro utiliza para esa traducción de burladores son personas. Un burlador en la Biblia es esto: es una persona que no le da la seriedad a las cosas que debía de darles seriedad. Una persona que todo lo toma a la ligera. No te preocupes, no es para tanto. ¿Ha conocido usted personas así? Sí, Dios dice, pero ¿a ti quién te asegura? A lo mejor, la verdad es que todo depende de la interpretación personal. ¿Sabes qué no depende de la interpretación personal? Que Jesús va a regresar a traer su reino y a juzgar a los vivos, a los muertos. Eso no es oscuro, eso está en toda tu Biblia. De tapa a tapa, Cristo va a regresar a traer su reino. No es negociable. Pero va a haber burladores, diciendo, ¿dónde está? Versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No hagas olas, está bien, aquí seguimos viviendo, ¿verdad? No hay tal cosa como el juicio. Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire cómo dice Pedro, el mundo que se burla de la venida de Cristo ignora voluntariamente. No es que ignoren porque no tienen conocimiento, son personas que saben pero deciden hacerlo a un lado. Ignoren voluntariamente la manera en que Dios ha tratado con los incrédulos en el pasado. Y Pedro nos da un ejemplo. El ejemplo es el ejemplo del diluvio. ¿Qué sucedió en el tiempo del diluvio? La humanidad se corrompió de mal en peor y Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a traer un juicio, voy a acabar con toda la vida, va a haber un diluvio de aguas que va a llegar. Pero hay un problema. En Génesis capítulo 6 nunca había llovido, nunca, una sola vez. Entonces, que va a caer lluvia de arriba, está loco este cuate. O sea, ¿qué le picó? No solamente está loco, el cuate empieza a hacer un arca. Le toma 120 años hacerla. El fin viene. 120 años y la gente, pues no hay lluvia. Pues no hay lluvia hasta el día en que Dios le dice, métete en el arca, y Dios cierra la puerta. Y entonces se los lleva a todos. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el patrón que Dios tiene para traer juicio? Dios trabaja de esta manera. Primero, el tiempo de Dios en el pasado, gracia antes de juicio. Dios primero nos da gracia antes de juzgar. En otras palabras, cuando Dios anuncia juicio, juicio es lo último que Dios quiere hacer. Gracia significa que Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos, de dejar nuestro pecado y de volver a los caminos de Dios. Gracia significa de que en lugar de que yo caiga muerto aquí ahorita, Dios me aplaza el juicio para que yo pueda ser rescatado. Dios le da a este mundo incrédulo que se burla de Él gracia, porque Dios ama al mundo y quiere rescatarlo. ¿Podría Dios juzgar al mundo ahorita? Sí, Dios podría. ¿Por qué no lo hace? Por su gracia. Así como con Noé, Dios le dio a la humanidad 120 años para oír su palabra y arrepentirse. ¿Sabe quién se arrepintió? 0. Pero Noé y su familia hallaron gracia delante de Dios. La iglesia son esos rescatados por gracia. Y usted y yo tenemos que saber que Jesús no ha regresado no porque Él no sea fiel, sino por su pura gracia. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los seguidores de Jesús? Piense por un momento. Piense en una persona que usted conoce que se burla de las cosas de Dios. A lo mejor se han burlado de usted. A lo mejor le han llamado el aleluya. Ahí viene el hermanito, mira, ahí viene el hermano. Sí, es cucaracha de iglesia, ¿verdad? El padrecito. Te ponen todo tipo de nombres. La aleluya. Ahí viene. Quiero que piense por un momento en lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Fulminar la muerta? Si usted conoce a Cristo Jesús, quiero que me escuche bien. Dios quiere hacer en la vida de los que se burlan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque hubo tiempo en nuestras vidas donde nosotros nos aprovechábamos de la gracia de Dios, ¿no es cierto?
y Dios cambió nuestra vida. Dios quiere hacer eso con ellos. Entonces, lo que Dios quiere que su iglesia entienda, y Pedro quiere que los discípulos entiendan, es esto: que Jesús no ha regresado por su gracia, porque Jesús está aplazando el juicio. Un día el juicio va a llegar y va a acabar con todos los pecadores, pero hasta que ese juicio llegue, Dios quiere cambiar el corazón de las personas. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer Dios? Bueno, cuando usted entiende cómo Dios trabaja en el pasado, ahora lo que Pedro le va a decir es lo que Dios quiere hacer en nuestro presente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? El tiempo de Dios en el presente nos dice que Dios es un Dios de paciencia misionera. Dios es un Dios de paciencia misionera para arrepentimiento antes de que nuestras obras se descubran. Miren lo que dice el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como, ¿cuántos años? 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando estamos esperando algo, los minutos parecen años y una eternidad. ¿Por qué? Porque queremos lo que queremos inmediatamente, pero Dios tiene un plan. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar al tiempo de Dios? ¿Y qué es el tiempo de Dios? Bueno, Dios tiene un plan para el presente. ¿Y cuál es el plan para el presente? Miren lo que dice ahí el versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos incluso en la iglesia, ¿no? No, pues es que Cristo sí va a regresar, pero pues no regresa. Se está tardando ya el Señor, ¿no? Dice, no, Dios no se está tardando, sino que dice, es paciente para ¿con quién? ¿Con quién dice ahí? Versículo 9, ayúdeme. ¿Quiénes son esos nosotros? La iglesia. No es el mundo. Mira lo que dice Pedro ahí. Dios es paciente para con nosotros, para con el pueblo de Dios. Yo pensé que Dios era paciente con el mundo, aguantándoles, soportándoles. Dios les da gracia y aguanta, pero la paciencia es con nosotros. ¿Por qué? Dice, Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la gráfica que yo le di, si usted se acuerda, entre la primera y la segunda venida de Cristo, que está en medio, la iglesia. Y la iglesia tiene la gran comisión. Dios nos dio el antídoto para el pecado, para perdonar el pecado, el evangelio de Cristo, ¿no? ¿A quién se lo dio? A la iglesia. Y lo único que falta es que nosotros como iglesia vayamos a un mundo que se burla y a un mundo que esté perdido y les contemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser el ejemplo de una humanidad rescatada, redimida, restaurada. Que el mundo vea, para que cuando vean nuestras vidas digan, ay, chirrión, a lo mejor eso de que Cristo viene es cierto. Cuando el mundo vea a la iglesia en misión, comprometida, comunicando, viviendo la vida de Dios, el mundo va a percibir una razón por la cual arrepentirse. Pero ¿sabes qué nos dice el mundo a veces? Pues tú dices que la vida eterna es tan importante, pero ¿sabes qué? Tú no lo crees. ¿Por qué no? Porque si tú lo creyeras, le andarías contando a la gente, ¿no? Pero ni tú lo crees. Tú estás muy cómodo en tu iglesia con tu vida religiosa, pero tú no crees que en el infierno. Porque si tú creyeras, me estarías rogando que me arrepintiera y no lo haces. La Biblia dice, Dios es paciente para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú y yo entendamos que la gracia que Dios le está dando al mundo, se la está dando para que nosotros podamos movilizarnos en misión contándoles el evangelio. Si tú llegas a la presencia de Cristo como un árbol sin fruto, ¿cómo te va a ver Jesús a los ojos? ¿Y cómo te va a poder decir Jesús, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, pero es que yo profeticé en tu nombre, y en tu nombre, Señor, eché fuera demonios, y en tu nombre hice muchos milagros. ¿Habrá algunos que digan eso? Y Jesús les va a decir, no te conozco, aparte de mí, hacedor de maldad. Pero ¿qué va a pasar cuando tú llegues a la presencia de Cristo y le digas, Señor, por tu pura gracia estoy aquí hoy, Señor? Señor, no tengo nada para darte. Y Jesús diga, ¿sabes qué? No, espera tantito. Si me diste algo, ¿qué te di, Señor? Tú lo hiciste todo, Señor, no, espera tantito. ¿Te acuerdas fulanito? ¿Que le dijiste? No me aceptó en ese momento, pero plantaste la semilla. Después, mira, aquí está fulanito porque le contaste.
¿Te acuerdas ese dinero extra que te ibas a gastar de vacaciones, pero que sacrificaste para esa ofrenda misionera que nadie te dio crédito por ello? Por esa ofrenda misionera, fulanito fue de misionero y les contó. ¿Te acuerdas? Tú lo hiciste por mí. Aquí está el fruto. Esas cosas pequeñas donde invertiste en tu presente, en la eternidad futura, ahora están dando un fruto para siempre. Hermanos, eso es lo único que va a perdurar. Y Pedro nos dice, aunque parezca que estamos 1000 años esperando para el Señor, es un instante. ¿Sabes por qué? El tiempo es una cosa chistosa, ¿no? El tiempo es muy chistoso. El tiempo, ¿qué es el tiempo? Si tú no me preguntas, más o menos sé, pero si me preguntas ya no sé, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita estoy en mi presente, pero ¿qué es el pasado? Bueno, el pasado es simplemente un segundo antes, ¿no? Bueno, ¿y medio segundo es el pasado? Sí, medio segundo. ¿Y un cuarto de segundo? Y si le sigo cortando menos, el pasado se convierte más en el presente. Oye, ¿y el futuro? No, pues un año, un segundo, medio segundo, lo mismo, ¿no? Y te das cuenta que el tiempo no es más que un instante que se extiende y un recuerdo de algo que viviste. Y es algo medio chistoso. Pero mientras estés consciente y vivas hoy, el tiempo es la intersección de la eternidad y el plan de Dios, donde Dios te ha puesto, donde Dios quiere manifestar su presencia a través de ti. Si tú te pierdes el detalle de que este tiempo y este presente es para hacer la voluntad de Dios, adivina qué, te vas a perder tu propósito eterno. Porque vas a estar aquí ocupado con 1000 cosas que no va a durar para la eternidad. Eso que Pedro nos dice. Dios es paciente contigo y conmigo hasta que nos caiga el 20 de que Dios nos hizo para la eternidad y para rescatar a aquellos que Dios quiere en la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a usar tu presente? ¿Lo vas a utilizar para la misión de Dios o lo vas a utilizar para crecer tu propio reino? Y una cosa más. La decisión de nuestro presente va a afectar nuestro futuro. Mira lo que Dios quiere para ti en tu futuro. Versículo 11. El tiempo de Dios en el futuro nos habla de un Dios que quiere santificarnos para que un día culminemos en un lugar donde habite la justicia para siempre. Mira el versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Hermanos, todo lo que ganes aquí, tus dineros, tus trabajos, tus títulos, todo eso aquí se va a quedar. ¿Sabes lo único que nos vamos a llevar? Nuestra propia vida, a semejanza de Cristo, nuestro carácter y aquellos que ganemos para el Señor Jesús por medio del Evangelio. Es lo único que va a durar. Cuando llegues a la presencia de Cristo y le traigas tu vida en un bote, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer primero? Todo lo que has hecho en tu vida en un bote lo va a meter en un horno. El fuego lo va a consumir. Y tú vas a sacar tu tina y le vas a decir: Señor, aquí te traje el producto de mi vida. Jesús la va a ver, la va a soplar y puro tizna y ceniza va a salir. Pero allá abajo, hasta abajo, tú vas a empezar a ver algo resplandeciente: oro, plata, piedras preciosas. Todo lo que tú hagas para Cristo va a ser refinado y purificado, y ahí va a estar, para que lo traigas a la presencia de Cristo como un instrumento para su gloria. Pero toda la paja, todo el heno, toda la hojarasca, todo lo que de este mundo se te pegó y que no fue para la gloria de Dios, como ceniza y paja va a ser hecho a un lado. Mi oración por ti y por mí es que allá abajo haya algo que valga la pena por toda la eternidad. Porque si no, vas a llegar con Jesús y lo que le vas a dar para agradecerle por morir por ti va a ser una tina de tizne. Jesús merece algo mejor que eso, ¿no crees? Entonces, ¿cómo vas a usar tu presente hoy? Si tú confías tu presente a Dios, Dios te confiará a ti su futuro. Confía tu presente a Dios. Entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor,
Yo no soy el más inteligente, no soy el más guapo, el más rico. Pero Señor, lo que yo tengo, yo te lo doy. Yo te doy mi tiempo, Señor. Yo te doy mis talentos, mis tesoros. Lo que yo tengo, Señor, es tuyo, para que otros te conozcan, para que otros te adoren. Señor, yo te lo entrego a ti. Inclina tu rostro, vamos a orar. En un momento vamos a venir a la cena del Señor. Y esta mesa nos recuerda que tenemos una cita con el Señor Jesús para la eternidad. Una cita donde habemos darle cuenta de nuestra vida. Una cita donde el Señor Jesús va a mirarnos a los ojos y nos va a preguntar: ¿qué fue lo que hiciste con tu vida? A lo mejor hoy es el día en que tú quieres decirle: Señor, ya no quiero vivir mi vida solo para este mundo. Quiero vivir mi vida para que cuente por toda la eternidad. Habla con Jesús y dile: Señor Jesús, yo me doy cuenta que a veces lo que vale más es lo que menos valoro, Señor. Tu palabra, tus promesas. A veces la televisión me entretiene más, el teléfono, Señor, los deportes, las amistades. A veces siento, Señor, que me hundo en este mar de complacencia, Señor, donde simplemente el mundo quiere que yo esté cómodo. Pero tú vas adelante, Señor, y tú llamas mi nombre. Tú me dices: ven, sígueme. Yo te voy a hacer pescador de hombres, Señor, y yo quiero ir, pero cuesta tanto trabajo a veces. Perdóname, Jesús. Perdóname por ser duro de corazón, lento para responder. Perdóname porque a veces te sigo con párpados tan pesados, cargados de sueños, Señor, que no puedo velar contigo una sola hora en oración. Pero, Señor, tú eres paciente conmigo. Tú me has encomendado el tesoro del Evangelio y a veces, Señor, yo lo entierro en un pozo. Yo lo guardo solo para mí y no permito que el Evangelio dé fruto, Señor. Perdóname. Hoy me vuelvo a ti, Señor, buscándote, Señor. Arrepentido, Señor, de desperdiciar a veces los días que tú me das. Señor, quiero vivir para ti. Si yo le cuento a alguien de Cristo, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra. Ayúdame, Señor, a hablar de ti, con mi vida, con mis acciones, con mis palabras. Que otros puedan ver qué bueno eres, Señor, y que todos puedan ver a través de mí que Jesús, tú regresas, y que yo vivo una vida como si tú regresaras hoy. Que cuando tú regreses, Señor, tú encuentres tu casa barrida y limpia. Tú encuentres, Señor, a un siervo fiel. No un siervo glotón, no un siervo borracho, no un siervo abusivo, sino un siervo fiel, que va a dar una buena cuenta y un buen fruto a lo que tú le has dado. Señor, eso quiero ser yo. Quiero ser un siervo fiel, fiel hasta el fin, Señor. Por tu pura gracia, yo vengo a ti. Te necesito, Jesús. Señor, te necesitamos con todo el corazón. Y al venir a esta mesa, Señor, clamamos a ti. En la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, todos de él. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Tomando la copa, les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Cada vez que usted come de este pan y bebe de esta copa, anuncia la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Cristo viene. ¿Cuándo? Pronto. Cristo viene pronto. Y cuando Él regrese, 1000 años van a ser como un día. 1000 años van a ser un recuerdo. Cuando Cristo regrese, toda la espera va a haber valido la pena. Toda la espera va a haber valido la pena en el rostro del Rey cuando Él venga. Lo único que esta mesa requiere es que usted ya haya puesto su fe en Jesús como su Salvador y confesado sus pecados. Si usted ya ha confesado sus pecados, si usted está en comunión con Dios, esta mesa es para usted. Si usted ya tiene a Jesús como su Salvador, esta invitación es que usted sea fiel hasta el fin. ¿Alguien falta de los elementos esta mañana que quiera participar? ¿Alguien falta? Nuestros diáconos los distribuyen, todo el mundo los tiene ya. Ok, usted tiene sus elementos.
participemos juntos. Cada vez que usted come de este pan, bebe de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Sí, ven, Señor Jesús. Participemos juntos del pan y de la copa. Padre, te damos gracias. Gracias por esta celebración, Señor, de acción de gracias. El pan y la copa que hoy celebramos, Señor. Un día lo comeremos y beberemos, Señor, en el reino de tu Hijo, sentados a su mesa con Él, Señor, al centro de la celebración. Padre, yo no sé cómo va a ser ni cuándo va a ser, pero yo sé, Señor, que para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, el futuro es glorioso e inevitable. Inevitable porque tú eres fiel y con lo que tú prometes lo cumples, y glorioso por tu Hijo Jesús, porque Él ya venció a la muerte y al pecado en la cruz, porque con su resurrección Jesús ha demostrado que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy proclamamos su muerte y su resurrección y anunciamos que Él viene de nuevo. Ayúdanos a ser testigos fieles, valientes de la promesa del reino en la palabra del Evangelio. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Jesús, yo te pido, Señor, que no permitas que esa persona se vaya sin que pueda escuchar cómo tener la seguridad de la eternidad hoy mismo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.